El día de hoy nos acompañará la doctora Lisbeth Padilla, quien nos saluda desde México y participará con el tema relacionado con la reversión de la actuación punitiva de la autoridad en el derecho disciplinario. La doctora Lisbeth Padilla es doctora en Derecho por la UNAM, capacitadora anticorrupción contratada por los Estados Unidos de América a través del USAID. Tiene un postdoctorado por el CONACYT para investigadores de alto nivel académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, otro postdoctorado con línea anticorrupción por la Universidad de Salento en Lecce, Italia, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y desde luego, como no decirlo, es nuestra querida representante y directora de Latin Juris para México. Estimada doctora, muy buenas noches, bienvenida. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, mi querido doctor Damián Armijos. Qué gusto saludarte, saludarlos a todas y a todos desde México. Híjole, el tiempo me jugó una broma, ya sabes, una trampa. Aquí en México son las 5:30 de la tarde, ¿no? Entonces yo pensé que nosotros íbamos una hora adelante de ustedes, de Ecuador. Entonces dije, no, bueno, pues empiezo a las 7, pero Dios, no, empezaba más bien una hora antes que ustedes, ¿no? Que el horario de las 6 de la tarde, pero bueno, ya estoy aquí. Sí, a veces pasa porque me parece que en México llega cierto mes en el que cambian el horario y... Sí, Sí, cambiamos el ¿verdad? horario. Ajá, Sí. nosotros cambiamos el horario en abril y en octubre. Y entonces, pues estamos ahorita en este horario. Dije, no, bueno, pues Ecuador va más adelante, uno más atrás que nosotros, una hora más atrás que nosotros. No, ¿cuál? Más bien van más adelante que nosotros, ya son allá 6:30 y acá tenemos 5:30 de la tarde. Pero Sí. bueno, pues ya con el gustazo de siempre de saludarlas, de saludarlos a mis queridos colegas, amigos ecuatorianos que de verdad tanto quiero Ecuador. Tú sabes que me encanta. Yo creo que he visitado más Ecuador que mi propio país, pero bueno, aquí andamos. Así es. Y precisamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema que nos atañe a todos los países que formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y es precisamente el tema del derecho disciplinario. El derecho disciplinario entendido como una rama del derecho punitivo. Gracias a este derecho, ¿no? Que es un derecho, digamos, algunos le llaman derecho administrativo penal, ¿no? O derecho penal administrativo. Otros no, otros señalan que no tiene nada que ver con el derecho penal. Otros dicen que es derecho administrativo con tintes de derecho penal. Otros dicen que los principios del derecho penal se moderan o se modulan sin decir cuáles ni cómo. Otros han señalado que derechos que conforman principios, que conforman el debido proceso, ¿no? Entendido este último como un derecho humano, se pueden modular o se pueden diluir o moderar en materia disciplinaria. Entonces, bueno, ese es el gran tema, el gran tema. Lo cierto es que el derecho disciplinario se refiere a servidores públicos, tanto a servidores públicos como particulares. Por lo menos aquí en México tenemos una normatividad en donde a los particulares, específicamente en las faltas administrativas de carácter grave, también va dirigido este derecho punitivo. Evidentemente a los servidores públicos. ¿Y por qué yo hablo tanto del derecho punitivo? Bueno, pues el derecho punitivo entendido como aquel derecho que va a castigar, que va a sancionar o mediante el cual se va a determinar una pena, ¿no? Y entonces, estas características del derecho punitivo, lo que me valió a mí, ¿verdad? Digamos, escribir dos teorías, una de ellas, el relativismo punitivo, en donde, bueno, pues considero que determinados principios del derecho penal no son propios y exclusivos del derecho penal, sino que se aplican a diversas ramas del derecho. Diversas ramas del derecho siempre y cuando tengan dos elementos, ese era mi relativismo punitivo, o más bien ese es, que la sanción sea material y además formal, ¿no? Es decir,
que se encuentre la conducta ilícita determinada en la norma y además en la norma también se encuentre la sanción. Lo que muchos conocemos el principio de taxatividad. Pero fíjense que el año 2021, ¿no? ya se van a cumplir 2 años, la Corte Interamericana sanciona a Perú en el caso Moya Solís contra Perú, y la Corte Interamericana amplía más, ¿no? Análisis, esta operatividad, es lo correcto, esta operatividad del derecho punitivo. Y lo traslada, me encantó además cómo lo hizo, lo traslada al derecho administrativo. O sea, ya no solamente a los derechos que sancionan desde una perspectiva material y formal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el punto 69 del caso Moya Solís contra Perú, dice: cuando la sanción sea material, aunque no exista formalmente, y aunque corresponda al derecho administrativo, se tendrá que utilizar los principios del debido proceso desarrollados en materia penal. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema para todos nuestros países. ¿Por qué? Yo he navegado contracorriente acá en México porque el derecho disciplinario tenía unas técnicas y unas prácticas diferentes. El derecho disciplinario determinaba que bastaba la infracción al deber del servidor público para que éste fuera sancionado. Principios como la presunción de inocencia, que repito, la presunción de inocencia no es un derecho humano, es un principio. El derecho humano es el debido proceso, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un derecho humano irrenunciable, imprescriptible, no precluye, y que este debido proceso como derecho humano tiene principios, ¿no? Tiene principios, que además estos principios están desarrollados evidentemente desde una perspectiva de derechos, considerados como derechos, ¿no? En el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aunado a ello, el principio de legalidad y el principio de irretroactividad. Entonces, desde el caso López Mendoza contra Venezuela, por ahí de los 80s, el caso Maldonado Ordóñez contra Guatemala, el caso Petro Úrrego contra Colombia, 2020, el caso Baena Ricardo, también por ahí del 2006, 2007, el caso Moya Solís contra Perú, 2021, nos dicen hasta el cansancio que los principios contenidos en el derecho humano al debido proceso, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no son exclusivos del derecho penal, sino que tienen que ampliarse a otras ramas del derecho, que tengan como resultado la potestad punitiva del Estado. Ok, entonces, bueno, pero también la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana señala que estos derechos contenidos en el 8.2 se tienen que aplicar de determinada forma, ¿no? Es decir, moderadamente y de acuerdo a la normatividad interna. Ese es el grave problema. ¿Qué principios del debido proceso se pueden modular o diluir? ¿Y qué principios del derecho penal se pueden modular o diluir? Esa es la gran incógnita y que ha traído por lo menos grandes discusiones aquí en México. No solamente discusiones, enemistades, enojos y todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Críticas. Entonces dicen, no, bueno, es que la presunción de inocencia se debe modular y se debe diluir en el derecho disciplinario. No, es que no se debe modular y diluir. Es que la carga de la prueba se tiene que modular y diluir. Entonces, no hay una línea, no hay una regla que determine esos puntos y las autoridades hacen lo que quieren. Esa es la realidad. Las autoridades
interpretan como quieren esa modulación o moderación, o que se diluyen los dos principios, del derecho penal al derecho disciplinario. Incluso, ahora con el caso Moya Solís contra Perú, al derecho administrativo. Entonces eso me valió, además de crear mi teoría del relativismo punitivo, ¿no? Que trajo como conclusiones esto que les estoy señalando, que es evidentemente determinar que estos principios del derecho penal no son exclusivos del derecho penal, sino que son propios de todo el derecho punitivo, materia civil, extinción de dominio, derecho administrativo sancionador, por ejemplo, bloqueo de cuentas bancarias, derecho administrativo disciplinario, derecho administrativo cuando exista una sanción, por lo menos material, también derecho fiscal, ¿no? El derecho fiscal, derecho administrativo fiscal o derecho penal fiscal o el derecho fiscal, evidentemente se basa o se rige con estas reglas del relativismo punitivo. Pero no era suficiente. No era suficiente porque dogmáticamente los tipos tenían una gran problemática para su construcción y posteriormente realizar un análisis de tipicidad. Y es que ahí sí no es igual que en el derecho penal. ¿Por qué razón? Porque en el derecho administrativo, por lo general, contamos con faltas administrativas abiertas complejas, como yo lo señalo en mi libro de dogmática disciplinaria, o como algunos también le dicen, ¿no? Tipos disciplinarios abiertos. Pero entonces, esta apertura de los tipos, que en penal es muy raro encontrarlo, digo, sí los hay, no estoy diciendo que no, sí los hay en materia penal, pero es muy raro encontrarlo. Homicidio, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. No tenemos problema. En cambio, en materia administrativa, los tipos, en su mayoría o una gran parte, podemos decirlo así, se rigen o están compuestos o están redactados con base en conceptos indeterminados que nadie sabe qué significa. Ejemplo, en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fracción tercera, hay una falta administrativa grave para los miembros del Poder Judicial. Y es la siguiente: por su notoria ineptitud. Fíjense ustedes, ¿qué es la notoria ineptitud? ¿Qué se entienden por notoria ineptitud? ¿Quién va a determinar qué es una notoria ineptitud? ¿Cómo se va a medir la notoria ineptitud? Es un gran problema. Y entonces esto trae como consecuencia el actuar arbitrario de la autoridad. Porque entonces la autoridad, con base en argumentos falaces, equivocados, como el principio de discrecionalidad, pueden señalar que ellos consideran como arbitrario, pues evidentemente algo que les moleste, perdón, como ineptitud, algo que les moleste. Entonces, ese es el problema, ese es el problema. Desde una perspectiva de derechos humanos, que yo tuve que crear, les decía, después del relativismo punitivo, mi teoría de la metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo. Especial referencia al derecho disciplinario. Esta obra ustedes la encuentran en Amazon o en Mercado Libre, no sé si ya esté para Ecuador, pero bueno, se vende en línea solamente. Ahí es donde yo estoy señalando, a ver, dos cosas. El rombo. La metodología geométrica se compone de 6 figuras. El rombo, la estrella, el pentágono, que es uno de los más importantes de la metodología, el cuadrado, el triángulo y el cono. Así es la metodología geométrica, ¿no? Cada figura se tiene que analizar en orden, con el orden que les digo: rombo, estrella, pentágono, cuadrado, triángulo y cono. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar, con el tiempo que tengo, de 3 figuras. 3 figuras muy rápidamente, porque yo tendría que explicárselos, necesito por lo menos para explicar toda la metodología de 15 a 20 horas, ¿no? Pero los básicos, el rombo es muy sencillo.
El rombo determina la protección multinivel de derechos humanos que tenemos que utilizar en toda América Latina. Por lo menos los países, los estados que formamos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El rombo es inamovible y la forma en cómo se va a operar el rombo es que en la parte de arriba del rombo va a estar la convencionalidad. Entendiendo como convencionalidad, evidentemente, el Sistema Universal de Derechos Humanos, los enlaces dialógicos que existan entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Claro que las opiniones consultivas, por supuesto que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, evidentemente, todos aquellos protocolos o normatividad que se desprenda de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esa va en la parte de arriba y digamos que es uno de los puntos más importantes. En el extremo derecho encontramos nuestras constituciones. Nuestras constituciones que, corríjanme si no estoy en lo correcto, pero me parece que Colombia, Bolivia, Ecuador, la propia Argentina, tiene esta cláusula de interpretación conforme. La cláusula de interpretación conforme en el sentido de determinar cuál es el derecho humano que se va a operar y que se va a utilizar, si el de la Constitución o de la convencionalidad, siempre y cuando proteja con mayor rigor a la persona, el principio pro persona. Del lado izquierdo encontramos la jurisprudencia de nuestras cortes, siempre y cuando esta jurisprudencia no sea violatoria de derechos humanos, es decir, no sea contraria a la parte de arriba, a la convencionalidad, y a la parte izquierda, la constitucionalidad. Ustedes sabrán que en estos días del 23, esta semana, del 23 de enero al 8 de febrero, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos a punto de condenar al Estado mexicano por las restricciones al ejercicio de los derechos humanos que existen tanto en la Constitución como en la propia jurisprudencia de la Corte y que evidentemente no son contrarias a la convencionalidad. Y también, bueno, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Se va a eliminar en esa sentencia. Y en la parte de hasta abajo encontramos nuestras normas secundarias, como nuestras reglas disciplinarias. Es decir, para que nuestras normas disciplinarias, nuestras leyes que se refieren al derecho disciplinario no violenten derechos humanos, tienen que ser operativas primero a la convencionalidad o a la constitucionalidad, después a la constitucionalidad y o convencionalidad. ¿Por qué digo y o? Y pongo un revés ahí, porque ahí tenemos la cláusula de interpretación conforme, donde evidentemente se va a optar por proteger al sujeto con la norma más amplia, ¿no? El principio pro persona. Y esta ley secundaria tiene que ser acorde también a la jurisprudencia de nuestras cortes, siempre y cuando esta jurisprudencia, insisto, se acorde a la convencionalidad y a la constitucionalidad. Usted lo ve muy sencillo. Usted lo ve muy sencillo. Pero, por ejemplo, en México, el artículo 209, fracción segunda, párrafo segundo, señala que cuando la falta administrativa llegue al Tribunal de Justicia Administrativa, el tribunal analizará la calificación de la falta y en este momento procesal, el servidor público particular ya fueron notificados, ya se les dio la oportunidad de defenderse mediante una audiencia inicial, con base en la primera calificación de la falta, como falta administrativa grave, por ejemplo, digamos peculado, aquí en México, ¿no? Falta administrativa grave de peculado. Entonces, llega al Tribunal de Justicia Administrativa, en un momento procesal, digamos la mitad del procedimiento, el tribunal observa y dice, ¿sabes qué? Está mal calificada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la regreso para que la cambien en lugar de peculado, la cambien a cohecho y entonces la regresen al tribunal y continúe el procedimiento. No puede ser, no puede ser eso. Si se fijan, si nosotros hacemos un análisis del rombo de la metodología geométrica, pues evidentemente esa regla es violatoria de derechos humanos. ¿Por qué? Ahí se va la estrella. Fíjense, la estrella, que son los elementos del debido proceso. Ahorita se los voy a decir cómo opera la estrella. Uno de estos elementos del debido proceso, que evidentemente es un derecho, pero también lo podemos considerar como un principio del debido proceso, como derecho humano, debido proceso general, ¿no?
y esos derechos que lo conforman son sus principios. Ejemplo, el 8.2 inciso D de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad, sin darme cuenta, ¿no?, va a cambiar el tipo disciplinario, va a cambiar la imputación, va a cambiar la teoría del caso, sin avisarme, sin notificarme, y lo peor, sin darme la oportunidad de defenderme sobre la nueva calificación que está solicitando el tribunal? Se regresa al tribunal y evidentemente lo que hace es seguir el procedimiento. No, aquí es donde se violenta. Aquí es donde se violentan los derechos humanos. Se violenta el derecho a la defensa. Se violenta la presunción de inocencia. Se violenta el principio de contradicción. Se violenta la carga de la prueba, por ejemplo. ¿Sí se dan cuenta cómo está? Y por ende, se violenta el debido proceso. Entonces, ese artículo 209 no es operativo al rombo que yo les acabo de señalar en esta metodología geométrica. Ahora, punto número 1, y quiero decirles que en esta metodología geométrica, si falla alguna figura geométrica, ya se están violando derechos humanos, o ya se está violando el principio de tipicidad, o ya se está violando el principio de legalidad. Entonces, para eso es que yo la conformé, o sea, para que sean, es una metodología que nos sirve para, en cuanto a su operación, a las defensas y a las autoridades también, evidentemente, para determinar si se está cumpliendo con toda la normatividad necesaria para efecto de. Entonces, digamos que eso es inamovible. Eso pasa en materia penal, en materia fiscal, así debe operar: penal, fiscal, administrativa, disciplinaria, derecho administrativo sancionador y extinción de dominio. Y cualquier derecho punitivo que ustedes puedan imaginarse. Y no solamente en México, en todo estado que forme parte del sistema interamericano de derechos humanos, mis queridos amigos. Hay una opinión consultiva, la 11/90, que señala: el debido proceso que está desarrollado a materia penal no es exclusivo de la materia penal. Se tiene que pasar también al derecho administrativo, al derecho civil, al derecho laboral. Fíjate, dice eso la opinión consultiva. Repito, 11/90, a la materia fiscal y en general a cualquier otra que castigue al sujeto. Ahí está, ¿no? Tenemos las reglas y las bases en materia convencional. Ahora vayámonos a la estrella. La estrella es muy fácil, pero son estos principios que forman parte del derecho humano al debido proceso, ¿no? Para que no me digan es que confunde principios con derechos humanos. No, el derecho humano es el debido proceso, de entrada. Y es muy sencillo. En un extremo vamos a poner el derecho punitivo, todo lo que castiga, material y formalmente, o, caso Moya Solis contra Perú, únicamente materialmente. Y vamos a seguirla como sigue, fíjense, vamos a operarla como sigue. Cuando hay derecho punitivo, fíjense, siempre va a haber presunción de inocencia. En el derecho disciplinario hay presunción de inocencia, en el derecho fiscal hay presunción de inocencia, en el derecho penal hay presunción de inocencia, en extinción de dominio hay presunción de inocencia, en materia de derecho administrativo sancionador hay presunción de inocencia, y en derecho administrativo hay presunción de inocencia, amigos. Fíjense cómo está. Y ustedes dirán, no, doctora, pues es que eso es obvio. Pues ni tan obvio. No hay que dar por obvias las cosas. Nosotros aquí en México tenemos una jurisprudencia del año 2015 que dice que en materia de extinción de dominio no puede operar la presunción de inocencia porque es materia civil, y la presunción de inocencia es propia de la materia penal. Fíjense la ignorancia de la Corte Mexicana. ¿Ya se dieron cuenta? Están diciendo que, y así hay un montón de autoridades en mi país, no es en los suyos, pero en mi país hay un montón de autoridades porque creen que son autoridades o porque creen que ya les dieron un cargo, creen que ya saben derecho. Y no, pues hay que ponerse a estudiar. Y el claro ejemplo es la Corte, evidentemente. Entonces, derecho punitivo, presunción de inocencia. Y de ahí salen todos los derechos, ¿no? Esos principios que conforman al derecho humano, al debido proceso, que es 8.2 inciso A, derecho a un traductor. Cuando no habla o no entiende el español. Yo no sé en Ecuador,
Pero en México, ese derecho, cuando se trata de las comunidades indígenas, es muchísimo más amplio. Yo los invito a mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial. Ahí viene un video donde dice operatividad de la metodología geométrica, la primera parte. Mi cliente es una persona que pertenece a una comunidad indígena. Y en México no basta que sepa, que entienda y hable el español, ¿eh? Siempre cuando se trata de una persona que pertenece a una comunidad indígena o habla una lengua indígena, se le tiene que dar un traductor forzosamente, aunque hable y entienda el español. Y no solamente eso, sino que también entienda sus costumbres, su cosmología, su lengua, todo ese tema tiene que estar incluido en el paquete. Si no, se violenta el derecho humano. Bueno, quiero decirles, en México hay un montón de indígenas en prisiones de máxima seguridad que jamás les han puesto un traductor. Fíjense cómo está. O sea, como les digo, no es nada más de, ay, qué sencillo que esto y lo otro. No, es una operatividad que nosotros la tenemos que determinar y la tenemos que exacerbar, evidentemente, porque nuestras autoridades no las conocen. Vean el video y se van a dar cuenta cómo la fiscalía, su argumento es ese. Es que nosotros nos percatamos que si habla y entiende el idioma. No, o sea, ni habla ni entiende. Si habla y entiende el idioma, eso es irrelevante. El tema es que usted le tuvo que haber dado un traductor independientemente de ese punto. El inciso B, y que es el meollo del caso Moya Solís contra Perú, el derecho de saber qué se le acusa. Imagínense una administrativista nato, no, como el derecho de saber qué se le acusa, ese es propio del derecho penal. Y luego me dicen, es que, obvio, eso no se modulaba. Bueno, ya después de que leyeron mis libros, de que dije, de que me peleé, de que debatí, entonces ahora resulta que siempre sí. Bueno, vamos avanzando. Ese es un gran tema, vamos avanzando, ¿no? Sí, el derecho de saber qué se le acusa, desarrollado en materia penal, se tiene que aplicar a la materia administrativa, dice la Corte Interamericana, punto 79 del caso Moya Solís contra Perú. Y no solamente el derecho de saber qué se le acusa, es decirle de qué se le acusa, sino es hacerle del conocimiento a la persona exactamente cuáles son los hechos que se le están imputando, cuáles son las pruebas o datos de prueba que se le están imputando y cuál es, con exactitud, la normatividad, es decir, el elemento normativo o la ley o el tipo que se le está imputando. Si esos tres elementos no están, el derecho de saber qué se le acusa se violenta. Punto 79 del caso Moya Solís contra Perú. Fíjense cómo está, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, a los trabajadores, a los policías, ya salió también una sentencia, me parece que incluso, no me acuerdo si es ecuatoriana, una sentencia donde están sancionando, es nueva, por eso no la traigo bien aquí, al Estado por policías. Aquí en México nuestros policías de lo mismo sufren, se les hace exámenes de control de confianza, no solamente los policías, muchos trabajadores de confianza aquí en México, se les hace su examen de control de confianza, no se les dice bajo qué rubros van a hacer el examen, nunca les dijeron sobre qué rubros los van a evaluar o los evaluaron, cuáles fueron los resultados, quién los evaluó, simplemente les dicen bye, vámonos. No, dice la Corte Interamericana, ese derecho se violenta. ¿Se dan cuenta? Inciso C, evidentemente, inciso C, inciso D, inciso E, el derecho a ofertar pruebas, por supuesto, el tiempo necesario para preparar testigos, para preparar pruebas, las pruebas necesarias, también el derecho a la defensa, y que si no tiene una defensa, pues entonces el Estado le nombrará un defensor gratuitamente. Aquí en México, 20 constitucional, apartado de fracción octava, defensa técnica y adecuada. Si aquí en México no se puede defender por sí mismo, ninguno, y muchos lo hacen, claro, violentando este derecho humano, pero ninguna autoridad, evidentemente, tratándose de un derecho punitivo, puede llevar una actuación si el sujeto no está determinado o acompañado por un abogado defensor y que además conozca de la materia. Si no conoce de la materia, la autoridad que está substanciando el asunto lo debe separar de inmediato, suspender cualquier tipo de actividad y entonces nombrar uno de oficio, un público. Y si no,
pues evidentemente, entonces, que el sujeto imputado o procesado nombre a uno de oficio, pero pues si no lo hace, se le va a nombrar uno de oficio, no un particular, perdón. Entonces, derecho a la defensa, derecho de saber qué se le acusa, derecho de interrogar testigos, peritos o víctimas, también el principio de contradicción, ¿no? Y aquí en México también había un tema por ahí de que no es como en materia penal, el principio de contradicción se tiene que operar. No, es un derecho humano, es una garantía mínima. Eso no se puede modular ni diluir en el derecho disciplinario, por favor, jamás en la vida. Bueno, creo que ya les va quedando claro, ¿no? A algunas autoridades que estaban pues por ahí renuentes al punto. También el principio, fíjense, el derecho de no autoincriminación. El derecho de no autoincriminación. ¿Esto qué implica? Que en el caso que el sujeto guarde silencio, que no conteste el informe de presunta responsabilidad administrativa, la imputación que se le hace, etcétera. Entonces, en ese sentido, implica, evidentemente, que no se le tendrá por confeso, ni por contestados los hechos en sentido negativo, ni en sentido positivo, ni en nada. No. Simplemente no contestó. Principio de no autoincriminación. Y en la ley orgánica del Poder Judicial, que por cierto ya está derogada, derogaron algunos puntos, señalaban que si no contestaba el IPRA, afirmándolos o negándolos, los hechos, los puntos que se le imputaban, se le tendrá por confeso de los mismos. Háganme el reverendo favor. No se puede. No, en un derecho punitivo, esa es la estrella, son varias reglas. En un derecho punitivo no se puede declarar a nadie por confeso si no contesta la imputación, que quede claro, ¿no? Evidentemente la carga de la prueba, la autoridad en este tipo de derecho siempre tendrá la carga de la prueba. La carga de la prueba no se puede revertir. ¿Por qué razón no se puede revertir? Por una, la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia legalmente todos la tenemos. Es la autoridad quien, mediante la obtención de dato de prueba lícita, el desahogo de los medios de prueba admitidos para convertirlos en prueba para su posterior valoración, será la que tendrá que destruir esa presunción de inocencia. Y por último, mis amigos, la duda razonable. La duda razonable, 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tendrá derecho a la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. ¿Qué es la duda razonable? Es muy sencillo. La duda razonable es que la autoridad tiene que demostrar los extremos de su imputación. Nada de que es que creo, parece, lo hubiera hecho, considero, así hay muchos aquí, considero, me parece, creo, si lo cometió, es que seguro si lo cometió, doctora Padilla, es que mire, sí, no, espérense, o sea, no es de que ustedes crean o consideren o creen, no, aquí es de que tiene que haber un dato de prueba y se le tuvo que haber permitido al sujeto imputado todos estos derechos para efecto de que no se le violente su debido proceso. El derecho humano al debido proceso, mis amigos. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ahí está la estrella. En el libro de metodología hay toda una serie de argumentos desde la perspectiva de protección multinivel de derechos humanos que a ustedes, yo digo, se los recomiendo, ¿no? Se los puedo recomendar si quisieran ustedes ver esta operatividad. Les sirve mucho a la defensa, a la autoridad también les sirve mucho para que sepan cómo actuar, cuáles son los derechos que no deben violentar. Y por último, les voy a hablar del Pentágono. El Pentágono es el corazón de la metodología geométrica, porque el Pentágono nos va a permitir saber cuáles son los elementos que se requieren para considerar al derecho disciplinario, al derecho civil, al derecho laboral, al derecho administrativo sancionador, al derecho fiscal como un derecho punitivo. Si cumple con esos 5 requisitos, por eso se llama Pentágono. Si cumple con esos 5 requisitos, ¿qué crees? Le tenemos que aplicar la estrella y le tenemos que aplicar el rombo. ¿Sí se dan cuenta? Primero, que forme parte de la disciplina de la potestad punitiva del Estado. Segundo,
que exista una sanción o que exista una pena. Tercero, que esta potestad punitiva del Estado o estas normas se encuentren en la Constitución, en la convencionalidad y en la ley secundaria. O puede ser que no estén en la ley secundaria. Por ejemplo, en México, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no está el derecho a un traductor, pero lo tenemos en la Constitución, pero lo tenemos en la convencionalidad. Entonces, si el principio de la estrella no se encuentra en la ley secundaria, no hay problema, porque lo encontramos en la Constitución o en la convencionalidad. Y otra vez, ¿no? Si el principio no se encuentra ni en la Constitución, ni en la ley secundaria, pero sí en la convencionalidad, con eso basta. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas. Esa sería la tercera regla. La cuarta regla, que estos principios se adapten a la naturaleza del derecho disciplinario, o del derecho fiscal, o del derecho administrativo, o del derecho civil. Por ejemplo, el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en México señala: tiene derecho a guardar silencio, por lo que su silencio no podrá ser motivo o indicio de su responsabilidad administrativa. Fíjense, wow, adaptada del artículo 20 constitucional, apartado B, fracción segunda. Fíjense cómo está en la Constitución. Tiene derecho, desde el momento de su detención es un tema penal, no es disciplinario. Si ustedes se dan cuenta, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no utilizamos esos conceptos de detención, porque estamos adaptando el principio del derecho humano al debido proceso. ¿Sí se dan cuenta cómo está? O como quieran. O el derecho humano, digo, no hay problema. O el derecho humano a guardar silencio. Súper, ya está, para que nadie se me enoje, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Y en este sentido, solamente se adapta. Y así pueden ser varios. Por ejemplo, el 22 constitucional en México, el bien jurídico tutelado, que lo tenemos en el 22 constitucional, ¿no? Toda pena deberá ser proporcional al delito de que se trate y al bien jurídico tutelado que se afecte. Y al bien jurídico que se afecte, perdón. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, eso lo pasamos a la materia disciplinaria. Toda sanción deberá ser proporcional a la falta administrativa de que se trate y al bien jurídico afectado. Ya está. Estamos adaptando el tema. En lugar de ponerle pena, ¿no? Le ponemos sanción. En lugar de dejarle delito, le ponemos falta administrativa. Es una naturaleza punitiva propia de este derecho punitivo. Pero viene el más difícil. El punto 5 del Pentágono. La modulación o la moderación de los principios del derecho penal al derecho disciplinario, o al derecho fiscal o al derecho administrativo. Primer tip y punto importante: ningún elemento de la estrella, llámense principios del debido proceso o derechos humanos, como lo quieran llamar, que conforman al derecho humano del debido proceso, ¿ok? Ninguno de esos se pueden modular ni diluir. O sea, no. Ni el principio de contradicción, ni la presunción de inocencia, ni el derecho a la defensa, ni el derecho de saber qué se me acusa, ni el derecho a un traductor, por ejemplo, ni el derecho a ofertar pruebas o el tiempo necesario para ofertar pruebas, ni el derecho de preguntar a testigos peritos, por ejemplo. No. Esos derechos no. O el derecho de recurrir el fallo, me falló en la estrella. El derecho de recurrir el fallo ante una autoridad superior, no. Porque esas son las garantías mínimas, mis amigos, que debe tener todo derecho punitivo. ¿Cuál es el fundamento? Y se los voy a dar desde el punto de vista convencional para que nos sirva México y Ecuador. Desde el punto de vista convencional, 27 párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense ustedes. No se pueden restringir ni suspender. Nos interesan 3. Vienen varios, ¿no? El derecho al nombre, a la religión, no, a la familia, perdón, todo eso. No. Fíjense, a nosotros nos interesan 3. No se pueden restringir ni suspender, ni en caso de guerra, ni de pandemia, ni de invasión, nada, ni de alguna cuestión natural, un problema de la naturaleza, no. Ni tampoco el presidente de la República, ni el Congreso, ni la Suprema Corte, ninguna autoridad. Nadie en nuestros países, México y Ecuador, Perú, todos los que formaban parte del sistema interamericano. No se pueden suspender ni restringir el principio de legalidad.
¿Ya se dieron cuenta? El principio de retroactividad en perjuicio de persona alguna. Eso lo tenemos en México en el 29 párrafo segundo también. Copian. Y última parte, las garantías mínimas para hacer efectivos esos derechos. Ahí está. ¿Cuáles son las garantías mínimas para hacer efectivos esos derechos? Las del 8.2 de la Convención Americana. Eso no los vamos a restringir, a moderar, a modular, ni nada en el derecho disciplinario. Entonces la pregunta es, doctora Padilla, son varias preguntas. La primera, ¿cuándo se deberá modular o diluir los principios del derecho penal al derecho disciplinario, doctora? O los derechos, como ustedes quieran. Yo les voy a decir, solo cuando haya una razón. Cuando dentro del tipo o dentro de la descripción señalada en la ley, no en un reglamento, en la ley. Cuidado con esto, cuidado. No en un reglamento, no en un código de ética, no en un código de conducta, no en una circular, no. En una norma administrativa, no. Una norma blanda, no. En una ley, Cuando dentro de la descripción del tipo encontremos conceptos indeterminados. Cuando los conceptos estén perfectamente determinados, ya les dije, ¿no? Ya les dije, les di un ejemplo de un concepto indeterminado por su notoria ineptitud. Entonces ahí sí vamos a tener que modular y diluir los principios del derecho penal. Es la única forma, no más. Si dentro del tipo no hay un concepto indeterminado, no vamos a modular ni diluir nada. Y ahí dentro del Pentágono yo propongo algunas reglas, algunas fórmulas para efecto de completar estos tipos y posteriormente hacer un análisis de tipicidad. Y la segunda pregunta es, doctora Padilla, ¿y entonces cuáles son los principios que se pueden modular o diluir o moderar del derecho penal al derecho disciplinario? La respuesta son 3 nada más. 3, amigos, 3. Número 1, el principio de legalidad. El principio, no quiere decir que se eliminen, sino que se van a modular o diluir o moderar. El principio de legalidad, el principio de exacta aplicación de la ley y el principio de analogía y aún mayoría de razón. Esto no quiere decir que no existe el principio de exacta aplicación de la ley. Esto no quiere decir que esté interpretación de la autoridad como se le dé la gana. Esto quiere decir que existen técnicas. Esto no quiere decir que confundamos la discrecionalidad de la autoridad con arbitrariedad. ¿Ok? O sea, no quiere decir que la autoridad actuando arbitrariamente está actuando discrecionalmente. No. Todo tiene que ser conforme a la norma jurídica. Es uno de los elementos que encontramos, uno de los principios que encontramos en este derecho punitivo. El principio de legalidad, ¿qué implica? Si no está en la ley, con anterioridad a que hayan sucedido los hechos, no lo puedo aplicar. Algo que no está en la ley, no lo puedo aplicar, porque entonces implica arbitrariedad. Y la cuarta pregunta sería, doctora Padilla, ¿y cómo modulo o diluyo estos 3 principios? Bueno, eso sí ya no se los voy a decir. Ya tendrían que leer el libro, porque si yo les explico cómo modular o diluir, me va a tardar aquí 10 horas. Pero lo que sí les puedo decir es que es toda una metodología, ¿no? Con técnicas específicas para efecto de no violentar el principio de legalidad, no violentar el principio de taxatividad, no violentar el principio de tipicidad, evidentemente, no violentar el principio de exacta aplicación de la ley, no violentar tampoco la prohibición de la analogía y aún mayoría de razón. Y claro, los elementos base serán tanto el tema de la motivación, la proporcionalidad, el plazo razonable, la fundamentación, el principio de razonabilidad, que traerán como resultado, ahora sí, el actuar discrecional de la autoridad, desde la perspectiva legal, no arbitrario,
O sea, el hecho de que la autoridad diga es que yo considero que eso es arbitrario. No, 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 no. Discrecionalidad implica actuar bajo la norma jurídica mediante una metodología. Y es ahí donde entra la metodología geométrica. Después del pentágono viene el cuadrado, que el cuadrado se conforma de estos principios: principio de legalidad, principio de exacta aplicación de la ley, principio de retroactividad y principio de prohibición de la analogía y una mayoría de razón. Estos cuatro conforman, es como una pirámide. Si ustedes vieran el cuadrado desde arriba, si ustedes lo estuvieran viendo, se darían cuenta que sube, es como una pirámide, porque después de esos cuatro principios está el principio de taxatividad y está el principio de tipicidad. Y en medio tiene los conceptos indeterminados. Entonces, bueno, pues eso era lo que yo les quería comentar el día de hoy. Es una metodología que es producto, quiero decirlo así, de estudios que yo hice en Argentina, en Italia, evidentemente en México y en Alemania. Tuve que ir a esos países. En Argentina estudié una maestría en la Universidad de Buenos Aires, para efecto de poder conformar estos temas, ¿no? En materia de derecho administrativo, la maestría es Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, pues en Alemania ustedes saben que yo trabajo mucho el tema de tipicidad, el tema del derecho penal con ellos, y en Italia trabajé el tema de la protección multinivel de derechos humanos. Entonces, bueno, es el resultado de esta metodología geométrica, la cual quiero mucho, me costó mucho trabajo, por eso no se la di a ningún editorial. Yo soy la propia editora de mi obra y bueno, pues ahí está el resultado para todos los operadores jurídicos de cualquier materia punitiva, ¿no? En América Latina, que forme parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y también, ¿por qué no? Aquellos que formen parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, también se podría perfectamente aplicar en el Sistema Europeo de Derechos Humanos y en el Sistema Africano de Derechos Humanos. Cualquier tema que tenga que ver con el Sistema Universal de Derechos Humanos. Gracias por escucharme, mi querido amigo, que de verdad te quiero mucho y me da mucha pena haber llegado tarde, pero se me cuatrapeó aquí los tiempos de los cambios de horarios. Gracias por siempre tomarme en consideración. Te agradezco infinitamente, amigo, que me abras espacios para poder difundir todos los temas pues, que estamos investigando acá en México sobre este tipo de derechos. Te agradezco muchísimo. Sin ustedes, sin ti, pues no pudiera, se quedaría solamente en el tintero el tema, y gracias a ti lo damos a conocer a varios países y a un país que quiero muchísimo, como es el Ecuador, que adoro, amo el Ecuador yo, ustedes lo saben. Muchas gracias, amigo, y pues a cualquier duda y pregunta aquí estoy a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias igualmente, querida Liz, por tu importantísima ponencia y por compartirnos esta construcción tan interesante de la metodología geométrica. Yo he visto que un poco la has difundido a través de redes y siempre me quedó llamando la atención y bueno, por fin pude escucharlo. La verdad me parece muy interesante porque desde luego abona para el diagnóstico de lo que puede suceder en los casos concretos. Y yo pensaba, así justo por aquí en redes sociales alguien decía si es que el debido proceso es o no un derecho fundamental, pero ya sobre la marcha creo que lo has desarrollado bastante bien en el sentido de dejarlo claro y desde luego comentar también que en el Ecuador el debido proceso se aplica sí como un derecho, pero también como un principio. Está en el artículo 76 y recoge algunas cosas y entre estas está lo de el derecho a un intérprete de las personas que tienen origen indígena. Pero sin embargo, Liz, y esto te quería comentar porque tú sabes, a veces echa la ley, echa la trampa, y por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Y es el tema de que en el Ecuador hace algún tiempo, y bueno, quizás en nuestros días también, se han procesado a indígenas de origen, ¿no? Y que, sin embargo, por conocimiento público se sabe que tienen, que dominan el idioma castellano. Sin embargo, no se aplica en esos casos la garantía en estricto sentido de contar con un intérprete. Han habido casos en donde dice, ¿sabe qué? Yo no voy simplemente a decir absolutamente nada porque quiero el intérprete, ¿no?
pero han habido otros casos en los que por el simple hecho público y notorio de que domina el idioma, pues no le exigen tampoco. Entonces, en estos casos en donde se ha intentado exigir, ha habido una reacción de rechazo por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque claro, son personajes de alguna forma relacionados con la política y eso hace que también se ganen esa antipatía de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes sobre ese tema? Sí, 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 tienes razón. Yo fíjate que a raíz de todos los acontecimientos que han estado pasando en nuestra querida América Latina, amigo, me he dado cuenta que el derecho, y lo hemos platicado tú y yo en alguna ocasión, el derecho pues siempre va de la mano con la parte política, ¿no? Y con respecto al tema del indígena, lo que pasa que aquí en México, por lo que yo entiendo, en el Ecuador no lo tienen. Aquí en México, yo en el libro de metodología, en el capítulo primero del rombo, le llamo la fórmula Ferrer-MacGregor, en honor a un jurista mexicano, ¿no? Que admiramos muchísimo, el doctor Eduardo Ferrer-MacGregor, que ya son varias veces, en esta ocasión, actualmente presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, se llama la fórmula Ferrer-MacGregor. Es un campo, es un plano cartesiano donde en la raya, en la línea que está desde una perspectiva horizontal, están todos los principios del 8.2 o derechos, como tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, es un derecho humano, pero también es un principio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos los elementos del 8.2 de la Convención Americana, que son las garantías mínimas. Los elementos o los principios que conforman al debido proceso como están desarrollados en la Convención Americana. Entonces, dice Ferrer-MacGregor, todo lo de a partir de ahí hacia arriba, ¿no? O sea, es decir, que en las constituciones amplíen el derecho, bienvenido. Por eso es la cláusula de interpretación conforme, bienvenido. Entonces, si hay un derecho del 8.2 que esté en nuestras constituciones con mayor amplitud, inaplicamos la convencionalidad y aplicamos la constitución. Pero de ahí hacia abajo, del 8.2 hacia abajo, ya es violación de derechos humanos. O sea, no puedes decir, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en materia disciplinaria o en la Ley de Amparo. Vamos a la Ley de Amparo, ¿no? Los mexicanos que me están escuchando. El artículo 61 de la Ley de Amparo dice, el amparo es improcedente contra actos o adiciones del Consejo, perdón, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Ah, caray. Entonces, si el Consejo de la Judicatura Federal dicta una resolución, ¿no? Contraria a una persona, ya no puedes hacer uso del 8.2 inciso H, el derecho de recurrir el fallo ante un juez superior, ¿no? ¿Ok? Pues entonces, en ese sentido, este artículo 61, fracción tercera de la Ley de Amparo es inconvencional, si tú te das cuenta. ¿Cuál es el tema de los indígenas en México? Ya después de este paréntesis, que en México sí tenemos un artículo expreso en la Constitución, el artículo 2 constitucional, apartado a fracción octava, párrafo segundo, y dice que los indígenas tienen derecho al acceso a una tutela judicial efectiva. Y dice, en todo momento, así para garantizar ese derecho, en todo momento tendrán derecho que en cualquier tipo de actuación judicial, estoy parafraseando el artículo, en cualquier tipo de actuación judicial o en cualquier procedimiento legal en el que se vean inmersos, se les tendrá que otorgar un traductor que conozca de su cosmovisión, de su lengua y de sus costumbres. Y no solamente eso, también los abogados, los defensores de ellos, deben tener estas tres características. Entonces, si el 8.2 inciso A de la Convención Americana te dice es que si no habla o no entiende el español, entonces se le podrá un traductor. Pero si la Constitución te señala, no, como es indígena, pertenece a una comunidad indígena, no importa si habla o no el español o lo entiende o no, de todas formas le tienes que poner el traductor y el abogado con esas características. Aplicamos la fórmula Ferrer-MacGregor y entonces inaplicamos la convencionalidad y aplicamos la Constitución de acuerdo al principio pro persona, artículo primero constitucional, párrafo segundo de mi Constitución. Las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales, Convención Americana y con la Constitución. ¿Ya te diste cuenta? Siempre y cuando se analice el derecho pro persona.
Es decir, la Constitución protege más a los indígenas, por eso inaplicamos este. Entonces, aquí en México no se puede decir si sí o no, o sea, aquí es a fuerza. Y es donde yo les decía que yo estoy dando la argumentación en mi canal de YouTube, Doctora Liz Padilla Oficial, Metodología Geométrica, cómo aplicar la metodología geométrica 1, y estoy dando toda la argumentación. Y la juez me da la razón y libera a mi cliente, porque el Ministerio Público, la Fiscalía, desde la investigación jamás le puso un traductor. Está violando derechos humanos. Supongo que en Ecuador no la tienen, amigo. Entonces, si me das oportunidad, no los he invitado a mis redes sociales. Liz Padilla Facebook, por favor, síganme. Síganme también en Twitter, LZB Padilla 2. En Instagram estoy como doctora-Liz-Padilla. Mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Estoy en Amazon Music. Hay un montón de podcasts donde hablo de estos temas. Amazon Music, Apple Music. Creo que hay otros temas, ¿no? De otros podcasts, pero bueno, estoy en todos los podcasts, solamente doctora Liz Padilla. Y pues ese es el punto, esa es la diferencia, creo, Damián, entre México y Ecuador, que ustedes no han de tener ese punto en sus constituciones. No de esa manera tan específica, y me parece muy interesante sobre todo esto de que además compartan la cosmovisión y más, pero no vaya a ser que luego se tergiversa o hay algún adversario. Muy, muy interesante, Liz. Qué bueno que podamos aprender de estos temas. Vamos con una pregunta en los últimos minutos que nos quedan, claro, de Eduardo Vargas Reyes, que ha levantado su mano, y acaba de levantar la mano también el doctor Gonzalo Wilcapi. ¿Qué les parece si hacemos las dos preguntas y luego le damos la palabra a la doctora para ir concluyendo, porque ya se viene la siguiente ponencia? Doctor Reyes, por favor, lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Le escuchamos, doctor. Adelante. Sí, un placer saludarle desde Panamá. Me estacioné y todo para hacer la pregunta. Siempre Okay. un placer escucharlo, doctor Damián, doctora Padilla. Me llamó mucho la atención de lo que planteaba la doctora en cuanto al tema de los conceptos indeterminados, ¿no? Nuestro legislador es muy de colocar palabras trata de hacer palabras muy ilustradas, pero al final no tienen una definición legal, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en un proceso disciplinario, en donde se utiliza un concepto indeterminado, me llama poderosamente la atención que ella indicaba que existe un atenuante del principio de taxatividad de la ley, es decir, que se diluye este principio, y una de las excepciones es en este aspecto de los conceptos indeterminados, ¿no? Desde la perspectiva de la doctora, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para diluir, ¿no?, ese principio de taxatividad de la ley en el caso de los conceptos indeterminados? Saludos. Gracias, doctor. Le contesto, Damián, porque si no se me olvida. Sí. Por favor. Vamos a decir, Gracias. okay. No, yo no dije el principio de taxatividad, yo dije el de legalidad. Doctor, dije 3, que se podían modular o diluir, y que el principio de taxatividad, pues evidentemente es una herramienta. Se diluye el principio de legalidad, el principio de exacta aplicación de la ley y el principio de analogía y aún mayoría de razón. ¿Cómo lo vamos a hacer, doctor? Sí, un concepto indeterminado, que estamos llenos en materia administrativa de conceptos indeterminados, y no solamente eso, sino que esa misma materia administrativa te lleva hacia la norma blanda, ¿no? Por ejemplo, códigos de ética, códigos de conducta, cuando dicen faltar al respeto, ¿no? Faltar a sus funciones. Bueno, ¿cómo señalo yo cuál es el faltar al respeto? Entonces, yo me tengo que ir a una norma blanda, ¿no? Que evidentemente el legislador, en materia del principio de legalidad, el poder legislativo, como que pasa el balón, digámoslo así, o le da facultades al Poder Ejecutivo, que es la autoridad administrativa, para efecto que en una norma blanda, en un reglamento, ¿no?, en un código de ética, en un código de conducta o en una circular, pudiera determinar a qué se refiere la falta de respeto o a qué se refiere la ineptitud, la notoria ineptitud. Por ejemplo, en el Poder Judicial, hay la norma blanda que emiten ellos, ni siquiera son autoridad administrativa, son autoridad judicial, ¿no?
se llaman acuerdos generales. Entonces, con base en esos acuerdos generales, desarrollan lo que ellos consideran como ineptitud, por ejemplo, ¿no? O lo que ellos consideran como falta de respeto. El Banco de México, aquí en mi país, tenemos una falta administrativa no grave que señala cuando falta al respeto de acuerdo a los códigos de ética. Entonces, el Banco de México tiene su código de conducta y señala en un articulado de esa norma blanda, porque no previene del legislativo, no es una norma dura, cuáles son para ellos, ¿no? Claro, sin violar derechos humanos, etcétera, ni otras cuestiones, la falta de respeto. Y tienen conductas de tipo sexual, ¿no? Conductas de violencia laboral, conductas de discriminación, y entonces ya dependerá del elemento fáctico, es decir, de los hechos, para efecto de que podamos completar ese tipo disciplinario básico que está en la ley. Aquí en la ley está el principio de taxatividad, que es decir, la descripción detallada de la conducta que se considera como ilícita y la sanción. Pero el concepto indeterminado nosotros lo vamos a completar, ¿no?, con una norma blanda en este primer caso, porque en el libro hay varias fórmulas, hay muchas fórmulas más, esta es la más básica en este caso. ¿Y cómo sé yo que la falta de respeto va a ser dentro de este abanico que yo tengo en materia administrativa, ¿no? Bueno, ahí ya utilizo el principio de discrecionalidad, fundando y motivando, y con base, evidentemente, en el elemento fáctico para yo determinar y argumentar, motivar y fundamentar como autoridad, porque escojo el 1 y no escojo el 4. Es algo muy complejo. De hecho, les quiero decir que en materia disciplinaria es más complejo hacer un análisis de tipicidad cuando hay un concepto indeterminado que en materia penal. Porque el tipo, antes de hacer la tipicidad, inclusive la formulación de imputación como autoridad, tenemos que hacer ese ejercicio metodológico para complementar el tipo, mi querido doctor. Espero que le haya contestado su pregunta. Ahí en la metodología, en el capítulo 3 en el Pentágono, es donde yo propongo varias fórmulas, que seguramente hay más, ¿no? Pero bueno, estas fueron las, digamos que desde la perspectiva de mi investigación son las básicas, por ejemplo, de que podamos operar estos conceptos indeterminados y no caigamos en arbitrariedad, porque entonces, pues, falta de respeto va a ser todo, notoria ineptitud va a ser todo, ¿no? Y va a ser lo que diga la autoridad, y eso no, porque ahí sí violentamos el principio de exacta aplicación de la ley, y ahí sí violentamos la prohibición de analogía y aún mayoría de razón, y ahí sí violentamos el principio de tipicidad. Y ya no se va a poder sancionar al sujeto, ¿no? Espero que le haya contestado, mi querido doctor. Gracias por la pregunta. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, haríamos lo necesario cuando, ojalá este año Liz pueda acompañarnos una vez más por aquí en el Ecuador. Sería muy interesante que pueda darnos a conocer esa obra. Ventajosamente ya nos dice que ella es su propia editora, así que podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance también para difundir su publicación aquí en el país. Y vamos entonces, doctor Wilcapi, con su última pregunta para dar paso a nuestro siguiente expositor. Doctor. Buenas noches, buenas noches. Para mí es un honor, Damián, un honor, doctora Liz Padilla. Bueno, yo soy un abogado de libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, abogado de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, una de las universidades muy importantes también del país y de la ciudad. Y sería todo un honor, doctora, invitarla. Y tomo sus palabras, doctora Linda, y me voy a la Constitución de la República del Ecuador, artículo 56, que nos dice los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En la parte esencial nos dice las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas y el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuyo y las comunidades forman parte del Estado ecuatoriano con todas sus garantías. O sea, sí es menos cierto que este artículo da una garantía especial a un grupo de personas, pero como usted bien dice, en el momento que hablamos de indígenas, por ejemplo, en nuestro país, como tal, tenemos indígenas que tienen lenguas distintas. ¿Cómo esa persona se la va a poder ayudar en un momento legal o jurídico? El país como tal ha tenido una lucha
campal en ciertos sectores amazónicos del Ecuador, que estoy más que seguro que todos los colegas presentes lo conocen, y es realmente una ley que se necesita especialmente para poder que esa persona tenga ese derecho y ejerce ese derecho como ya lo establece la Constitución de la República del Ecuador. Más que una pregunta, doctora, ojalá en algún momento con el doctor Damián podamos coordinar y tener su honorable presencia en alguna de las universidades desde ya. Yo le invito a la Universidad Laica con mucho gusto para que usted nos imparta su conocimiento y bueno, y también dar esa idea que es un poco avanzada, obviamente en la Ciudad de México, y bueno, pues y obviamente nuestros legisladores tomen esa postura, porque siempre van a ser la postura de la academia, y en este momento es el momento ideal para poder nosotros mejorar día a día con todos los derechos internacionales y en este caso los derechos humanos. De antemano muy agradecido, doctora. Muy buenas noches. No, hombre, gracias a ti. Claro que yo voy. Claro, cuando ustedes me digan, Damián sabe que cuando ustedes me digan yo voy a Ecuador, visito Ecuador y ustedes saben que amo Ecuador. Les digo que conozco más el Ecuador que mi propio país. He estado en más lugares del Ecuador, pero bueno, amo a mi país, México, lo adoro y también adoro Ecuador, ¿no? Y a otros muchos países. Cuando ustedes me digan, con mucho gusto, yo estoy con ustedes. Muchísimas gracias. El honor es mío. Gracias. Perfecto, querida amiga, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Y bueno, le cedo la palabra a Fernando. Bienvenido, estimado doctor.